Bienvenidos un día más al podcast de Enfab. Hoy tengo el placer de tener conmigo a mi compañera, pero sobre todo amiga María Asensio, más conocida por redes sociales como Diabetonutri. Y pues hoy va a ser un episodio un poquito más diferente, no nos vamos a desvincular del entrenamiento de fuerza, pero sí que le vamos a dar un toque un poco más clínico. Así que voy a pasar a presentar a María. Ella es María Asensio, ella es dietista nutricionista, es máster oficial en nutrición deportiva y una de las cosas más importantes por las que está aquí es que está especializada en diabetes tipo 1 y también porque es una de mis mejores amigas. Y nada, María, ¿te apetece contarnos un poquito pues cómo empezaste a interesarte por la diabetes y qué experiencia tienes en cuanto a esta patología? Sí, bueno, primero de todo agradecerte muchísimo que me hayas invitado, que me hace mucha ilusión, porque eso, además de ser mi amiga, pues jolín, es un placer estar aquí en ENFAP contigo. Pues nada, básicamente yo hice la carrera de nutrición en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, y luego hice el máster el mismo máster que tú en Murcia de nutrición deportiva. Y luego sí que es verdad que durante la carrera descubrí un poco mi pasión por la diabetes haciendo las prácticas en hospitales. Entonces, al terminar la carrera, como no sabía muy bien cómo enfocar eso de que me gustase la diabetes, pues decidí centrarme en la otra parte que me gustaba un montón, que era el deporte, y hice el máster de nutrición deportiva en la UCAM. Y allí pues dio la casualidad que nos vino a dar clase un grande en la nutrición y la diabetes, que es Serafín Murillo. Entonces decidí hacer las prácticas con él en Barcelona. Y me fui al Centro de Investigación de Diabetes y Deporte del Hospital Clínic de Barcelona, donde estuve allí un mes haciendo las prácticas y nada, pues cada vez fui viendo que me encantaba el hecho de mezclar nutrición, deporte y el tema de la diabetes. Genial. Esta historia ya es que ya me la sabía, entonces, pero quería que la conocieseis vosotros. Bien, María, ahora mismo vamos a centrar el podcast en cuanto a la relación de la diabetes tipo 1 con el deporte y sobre todo de fuerza. Ahora mismo, ¿la diabetes tipo 1 afecta en algo al rendimiento en el deporte? Vale, primero me gustaría, con tu permiso, decir un poco, explicar un poco, porque en este perdido lo que es la diabetes tipo 1. Me parece perfecto. Que nada, básicamente es una patología en la cual el organismo ha destruido sus propias células beta, que son las que producen insulina, y por tanto hay que inyectarse de manera externa la insulina para que la glucosa pueda entrar dentro de las células y así pues poder realizar todas las funciones que al final realizan las células. A nivel de rendimiento sí que es verdad que a ver, es un poco limitante, pero al final esto es un poco como todo. O sea, no tiene por qué afectar de forma directa. Yo creo que es más el utilizar estrategias para poder manejar esta diabetes, que el hecho de que afecte de manera directa al rendimiento, porque al final yo creo que en cualquier deportista hay muchos factores que pueden afectar al rendimiento, entonces al final la diabetes es un factor más. Si tú te conoces bien a ti mismo y tú sabes qué estrategias utilizar en cada caso, no creo que tenga por qué afectar al rendimiento de un deportista diabético. En cuanto, por ejemplo, tú ahora mismo en consulta o cuando has tratado con gente diabética tipo 1, ¿cuál ha sido más o menos su conocimiento de su diabetes respecto al deporte? ¿Sabían cómo afectaba el deporte a sus glucemias? ¿Lo entendían? ¿Dónde había más errores? A ver, yo en consulta la experiencia que tengo es que no, o sea, que no tenían prácticamente nada de idea del tema de diabetes y deporte. Igual sí que controlaban un poco más el tema de la diabetes, pero en cuanto al deporte, muy, muy poco, porque al final yo lo que me he encontrado son deportistas a nivel amateur. Entonces la mayor dificultad es que ellos se encuentran con situaciones de hipoglucemia, que al final es el mayor miedo que tienen porque es donde peores síntomas tienen y donde peor se encuentran. Entonces esto sí que les afecta de manera directa al rendimiento, porque al no saber
cómo solventar estas hipoglucemias o cómo evitarlas, sobre todo al principio cuando empiezan a entrenar, pues sí que se encuentran con que, claro, necesitan menos dosis de insulina y si ellos se siguen poniendo la misma cantidad, pues al final pues les está afectando el rendimiento y no están pudiendo llegar a rendir pues igual una persona que no tenga diabetes. Mira, para los que nos están escuchando, si tuvieses que resumir de una manera breve el concepto de glucemias e insulinas, es decir, porque ahora mismo a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Cómo? Porque ahora mismo seguramente si hay un diabético escuchándonos o alguien que entiende del tema, pues entenderá pues lo que acabas de decir, ¿no? Pues hipoglucemia, insulina. Ahora mismo, ¿cómo podríamos explicar un poquito para el vocabulario de este podcast a la gente? Vale, a ver, voy a intentar explicarlo un poco en modo coloquial para que me entiendan. Básicamente la glucemia sería la glucosa que hay en sangre. Es la forma más sencilla de encontrar los hidratos de carbono, ¿vale? Que están presentes en los alimentos. Al final, al entrar en el cuerpo, se digieren y acaban en su forma más sencilla, que sería la glucosa. Esta glucosa está en la sangre, que es lo que se conoce como azúcar de la sangre, y para que nosotros estemos normales, pues tiene que haber cierta medida estándar. Entonces, cuando estos niveles están por debajo de lo que necesita nuestro cuerpo para simplemente estar normal, esto se llama hipoglucemia, ¿vale? En el caso de la insulina, es una hormona que secreta la célula beta del páncreas y lo que hace es que esta glucosa que está en sangre, esta glucemia, entre dentro de las células para que puedan utilizar la energía, que al final la glucosa es el principal sustrato energético del cuerpo. Entonces, claro, si la glucosa no puede entrar dentro de las células, al final nuestro cuerpo no tiene energía. La insulina sería como un poco la llave para que la glucosa entrase dentro de la casa, que al final es la célula. Un poco así para que se me entienda. Pues si acaso no ha quedado claro, estamos hablando de la diabetes tipo 1, no de Sí. no de la diabetes tipo 2. Bien, ahora que hemos dicho esto, ¿cuál sería una estrategia a nivel nutricional para un deportista diabético que fuese a entrenar fuerza? ¿O qué tendríamos que tener en cuenta? ¿O qué tendría que tener en cuenta esa persona antes de pues ver unidades de insulina? ¿Qué tendría que ver? Claro, al final yo creo que esto, tanto en un deportista con diabetes como en uno sin diabetes, al final el estado de forma que está esa persona antes de realizar el ejercicio, si es el primer día que entrena, si lleva entrenando un mes, la intensidad a la que va a realizar ese ejercicio, si va a ser una intensidad muy elevada o si va a ser algo un poco más light, la hora a la que lo realiza, cómo se encuentra físicamente esa persona ese día. Y luego además en una persona con diabetes sí que tendríamos que tener en cuenta la glucemia de la que parte antes de hacer el ejercicio, lo que ha comido previamente y además la insulina que se ha administrado. Claro, porque aquí surge el problema de que lo que has dicho del estado de forma, de la gran diferencia de una persona con diabetes tipo 1 y una persona que no padezca diabetes tipo 1 es que aunque no haya dormido nada, aunque tenga un entreno fatal, su cuerpo va a ser capaz de evitar que ocurra pues eso, que se desmaye, o sea, su cuerpo se va a encargar de crear el equilibrio. Una persona con diabetes tipo 1 no. Entonces, ahora mismo a la hora de, por ejemplo, de la glucemia, antes de entrenar, o sea, ¿qué te puedes encontrar? A ver, al final cada persona con diabetes es como que tiene un rango en el que se encuentra cómodo para empezar un entrenamiento. Hay personas que dicen, no, yo es que prefiero empezar a entrenar a 170 porque sé que me va a bajar y sí o sí me va a bajar, da igual la intensidad, entonces prefiero estar un poco más alto y más cómodo. Otras personas que dicen, bueno, pues yo con estar a 140 sé que con este ejercicio me va a subir la glucemia, entonces pues estoy cómodo. Entonces siempre cada persona con diabetes tiene como un rango donde se siente cómodo. Es muy importante porque muchas veces lo que pasa con las personas con diabetes es que dicen, bueno, pues como voy a entrenar, al final el ejercicio se ha visto que hace un efecto parecido a la insulina, que hace que la glucosa entre dentro de las células sin necesidad de esta insulina. Pero claro, esto es hasta cierto punto.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacen es decir, vale, pues como me va a hacer el mismo efecto que la insulina, no me hace falta ponerme insulina. Y esto no es así, porque al final lo que pasa es que el cuerpo, al crear mucha más glucosa, necesita mucha más insulina, y al no tener insulina lo que va a hacer es oxidar grasas. Por lo tanto, se va a encontrar con demasiados cuerpos cetónicos y puede entrar en una cetosis. Wow. Esto me lo ha contado ya un montón de veces y siempre me sorprende cuando me lo vuelve a decir. Pasa con cualquier tipo de ejercicio, es decir, da igual que yo haga ejercicio de fuerza que de resistencia, que siempre el ejercicio va a hacer efecto parecido a la insulina. Sí, lo que no va a pasar es que, por ejemplo, con ejercicios de baja intensidad, se conocen como ejercicios hipoglucemiantes porque va a haber más tendencia a la hipoglucemia. En cambio, con ejercicios de alta intensidad, lo que va a pasar es que las hormonas contrarreguladoras, las catecolaminas, van a hacer que el cuerpo produzca más glucosa y por tanto la glucemia se va a elevar, van a ser ejercicios hiperglucemiantes. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces como que hay dudas entre qué ejercicios son hiperglucemiantes y qué ejercicios son hipoglucemiantes, porque se han asociado con que el cardio es hipoglucemiante y el ejercicio de fuerza es hiperglucemiante, pero claro, no tiene por qué. Al final es lo que he dicho antes, o sea, depende mucho de, sobre todo, la intensidad y la duración de ese ejercicio. Si, por ejemplo, tú vas a hacer ejercicio de fuerza, que es verdad que suele ser hiperglucemiante por el efecto de las hormonas contrarreguladoras, de las catecolaminas, ¿qué pasa? Que si estás durante 2 horas haciéndolo, ya no es hiperglucemiante, ya se convierte, o sea, ya te puede dar una hipoglucemia, porque al final el cuerpo llega a un punto en el que está consumiendo toda esa glucosa para obtener energía. Entonces, claro, o por ejemplo, el caso contrario, en un ejercicio de cardio, si tú coges y lo estás haciendo a una intensidad elevada, por ejemplo un sprint, eso también es algo a alta intensidad, por mucho que sea cardio. Entonces eso va a ser un ejercicio hiperglucemiante, porque al final estás como sometiendo a mayor estrés al cuerpo. Entonces, claro, hay que mirar a ver mucho el contexto y luego también el estado de forma de la persona. Sobre todo al principio, cuando las personas empiezan a hacer deporte, notan muchísimo que tienen que rebajar las dosis de insulina, sobre todo de la insulina lenta, la que se ponen, que les dura 24 horas, perdón, 24 horas, porque al final su cuerpo no está acostumbrado, entonces seguramente tienda hacia la hipoglucemia. Perfecto. Habéis cogido apuntes, chicos, genial. Vale, ahora vamos a un punto que creo que preocupa a muchos diabéticos y es ese momento en el cual, pues, supongo que habrán llegado al gimnasio, se habrán puesto a entrenar y se dan cuenta de que están en un rango, pues, o a punto de una hipoglucemia o en una hiper. Por ejemplo, en una hipoglucemia, a lo mejor hay una persona entrenando y le detecta, ¿cómo se llama el aparato que les El freestyle. El freestyle, lo que les detecta le mide la glucemia, le dice que está en una hipoglucemia en medio de un entrenamiento. ¿Qué consejo le darías a un deportista que entrena fuerza ahí? Vale, a ver, esto depende, porque sí que es verdad que si la hipoglucemia ya es severa, que esto también depende de... Antes de seguir, para que la gente lo entienda, ¿cuáles son los rangos de normalidad de las glucemias? Para que la gente entienda cuándo sería una hiper o una hipo, aproximadamente. Vale, aproximadamente, porque esto es verdad que depende bastante de la persona, pero bueno, se consideraría ya en hipoglucemia un 70 miligramos decilitro. Luego sería de 70 a 180 más o menos normoglucemia y a partir de 180 ya hiperglucemia. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que en una persona con diabetes, cada persona es capaz de aguantar cierto grado de hipoglucemia. O sea, yo me he encontrado con diabéticos que me han dicho, pues mira, es que yo casi en 30 no lo noto. Y personas que me han dicho, es que yo en 60 ya estoy fatal, que veo borroso, que me desmayo, ¿sabes? Entonces, por eso es verdad que a ver, también depende mucho de la persona, pero yo diría que si se está en hipoglucemia severa, cosa de, digamos, 50 más o menos, lo que habría que hacer es solventar esa hipoglucemia
igual que en cualquier caso, aunque no estuvieses haciendo ejercicio, que es para solventarla hay una cosa que se llama regla del 15x15, que es tomarte 15 gramos de glucosa, esperarte 15 minutos y volverte a medir. Vale, entonces sí que se ha visto que 15 gramos de glucosa equivalen más o menos a un zumo de 200 mililitros o a 2 sobres de azúcar. Un zumo concentrado, ¿no? De estos comerciales. No, un zumo natural o... Sí, normalmente zumo natural. O sea, mejor siempre porque obviamente el concentrado de hidratos de carbono al final pues va a ser muchísimo mayor en un zumo. Al final esto es como un poco en la suplementación de un deportista normal. Obviamente va a ser mucho mejor un zumo normal que un zumo comercial. Es verdad que si igual estás en el gimnasio y no tienes otra cosa, pues el problema es que, claro, si solventas la hipoglucemia con otra cosa que tenga más azúcar o que tenga o bien grasa o proteína, como pueden ser unas galletas, claro, luego el rebote va a ser enorme. O sea, luego va a haber una hiperglucemia. Claro, porque claro, luego hablamos de que digamos que la diabetes tipo 1 es como, creo que la patología con más consecuencias. Creo que ahí el carpe diem no existe. Es como, tú puedes hacer algo ahora, pero como no lo hagas bien, posiblemente luego venga algo peor. Claro, es que encima el problema está en que, claro, una vez que entras en hipoglucemia, claro, se puede solventar la hipoglucemia y si la sabes solventar bien, genial, porque luego ya pues vas a estar otra vez en rango, pero normalmente, a ver, es complicado, entonces después de una hipoglucemia suele venir una hiperglucemia, después de una hiperglucemia una hipoglucemia, porque claro, al final en una hipo estás comiendo, entonces te da una hiper si no comes lo adecuado, en una hiper al final te estás pinchando insulina, si no te pinchas lo adecuado otra vez hipo, entonces cuando estás en rango al final es la manera más fácil de estar un poco en el estándar. ¿A qué te refieres a estar en rango? Vale, estar en rango me refiero a normoglucemia, lo que he dicho antes, entre 70-80 y 170-180 más o menos. Vale. Si pudieses darle o sea, cuando tú has tenido a deportistas diabéticos, ¿qué consejo les das a ellos? Porque supongo que tendrán que entrar un poco en pánico cuando ven que están en una... O sea, no sé, me imagino a alguien un poco como en hipoglucemia y poniéndose a comer un montón o claro. Sea, en hiper... A ver, eso me suele pasar cuando empiezan conmigo, además están acostumbrados. ¿Qué pasa? Que en una hipoglucemia es un poco como la hipoglucemia del borracho. Sí. O yo qué sé, cuando te drogas o algo así, supongo que será un poco parecido. Te da mucha hambre, te da mucha ansiedad. Te da muchísima ansiedad y por ciertos alimentos que obviamente no son los mejores alimentos como para solventar una hipoglucemia. Entonces, claro, ellos se encuentran con esta ansiedad y lo último que les apetece es tomarse un zumito. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos vienen de que además, normalmente, o sea, antes era como que siempre se les decía que tenían que tomar galletas, que tenían que tomar productos, bollería básicamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos han asociado a solventar una hipoglucemia, a remontar una hipoglucemia con este tipo de productos. Y claro, ellos supongo que ya lo tienen metido en la cabeza. Y claro, eso les crea más ansiedad todavía. Entonces, pues al final lo que están haciendo es ir de punta a punta. Creo que no solamente los diabéticos, creo que al menos en toda España nos han enseñado a que estás un poquito mareado, venga, sí. Un zumo concentrado, azúcar, lo típico, en educación física una Coca-Cola, tal. Sí. Buah. Me gustaría terminar la pregunta de antes, que al final no la he terminado. Adelante, como si estuvieses en tu casa. Con tu permiso. Que me has preguntado qué consejo le daría a una persona que está entrenando y le da una hipoglucemia. Entonces... Llama a María. Llámame a mí. No, pues eso, primero, si estás en hipoglucemia severa, o sea, súper importante no seguir el entrenamiento, o sea, parar. Porque es verdad que hay muchas personas que al final son un poco brutos y cogen y siguen el entrenamiento y es que pueden llegar hasta incluso un coma, o sea, que tengan que llamar a la ambulancia. O sea, es que es algo muy peligroso porque al final no tienes glucosa de la que tirar, o sea, no tienes energía, tus células no tienen energía, entonces por mucho que quieras es que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, lo suyo sería parar, tomarte 15 gramos de hidratos de carbono sencillos, esperarte 15 minutos, medirte la glucemia. Si sigues estando en hipoglucemia, repetir otra vez la regla del 15x15. Y si ya estás en un buen rango, yo lo que aconsejaría
es intentar hacer un ejercicio de intensidad elevada, no durante mucho tiempo, pero sí que un ejercicio de alta intensidad para que esto haga que tu glucemia remonte un poco, por lo que he dicho antes de las catecolaminas. Entonces eso es lo que yo aconsejaría. Vale. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de, bueno, de la plataforma en FAB, se habla, pues hay powerlifting, halterofilia. Estamos hablando de que si no nos vamos a un amateur, de que a lo mejor, no sé, venga, entrena 40 minutitos en el gimnasio, estamos hablando mejor de varios entrenos al día, estamos hablando de un entreno mucho más largo. A nivel de diabetes tipo 1, intraentreno, ¿se podría recomendar algo? ¿Qué pautas darías o qué aconsejarías tú? Intraentreno, aconsejaría bien pastillas de glucosa, tal cual, que las venden, geles de hidratos de carbono sencillos. Al final todo está centrado en hidratos de carbono sencillos porque es lo que te interesa, reponer glucosa. Entonces, pues eso, cualquier cosa que nos aporte hidratos de carbono sencillos, incluso si queremos a través de los alimentos, podemos utilizar frutas muy, muy, muy pasadas. Un plátano pues muy muy maduro, de esto que está pues casi negro, o sea, eso pasaría directamente a sangre, por ejemplo. Luego también zumos concentrados, batido de fruta puede ser también, por ejemplo. Eso se me ocurre. Perfecto. Y a la hora del posentreno, ¿alguna estrategia en concreto para los diabéticos? Vale, es que en el tema del posentreno hay una cosa que, claro, tú cuando haces el ejercicio, da igual que sea hipoglucemiante, que te baje la glucemia, que sea hiperglucemiante, que te la suba. Porque después del ejercicio el riesgo va a ser de hipoglucemia siempre. ¿Por qué? Porque se han vaciado los depósitos del músculo y del hígado de glucógeno, que al final, bueno, ya sabemos que es el almacén de la glucosa. Entonces se han vaciado y todo lo que repongamos va a ir directamente a reponer esos depósitos, ese almacén. Claro. Entonces toda la glucosa que está en la sangre va a ir destinada a eso. Entonces, claro, porque muchas veces lo que pasa es que los diabéticos se fían, dicen, joder, he tenido hiperglucemia, durante el ejercicio, y es como, bueno, pues ya está, pues no tomo nada de hidratos de carbono, me voy a dormir, y es que o sea, están cometiendo un error enorme porque al final la glucosa que hay en sangre o la que vas a aportar a través de los alimentos va a ir toda destinada a la reposición, ya haya sido un ejercicio de alta intensidad hiperglucemiante como de baja intensidad. Entonces, y sobre todo, luego por la noche va a haber riesgo de hipoglucemia, porque como todos sabemos, el ejercicio sobre todo de fuerza al final no es lo que gastas en el momento, sino estás gastando incluso durante 24 horas. Entonces, por eso hay mucho mayor riesgo de hipoglucemia por la noche. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Es verdad que, a ver, como recomendaciones, al final se adaptan un poco a una persona sin diabetes, porque al final todo el mundo tiene que reponer tanto hidratos de carbono como el tema de proteínas en postentrenamiento. Pero sí que es verdad que en este caso yo me centraría más, no tanto en la comida, que podría ser muy parecida a una persona sin diabetes, sino en el tema de la insulina. ¿En qué sentido? Pues que igual no te tienes que administrar lo mismo que te administrarías si no has hecho deporte, porque al final es lo que digo. Si te administras más de la cuenta, al final va a haber mayor riesgo de hipoglucemia, porque los depósitos se están llenando. Claro, digamos que habría que tirar a la baja porque ya contamos con que ya se va a absorber. Exactamente. Jolín, alucinante. Es una cosa que se me acaba de venir a la cabeza y es algo que me quiere sonar, pero María ahora me va a confirmar. Porque estoy segura que mucha gente de la que escuche este podcast habrá competido alguna vez o hará competiciones. Un diabético tipo 1, a la hora de enfrentarse a una competición, ¿qué detalles debería tener en cuenta que no son ni la nutrición ni
entrenamiento, por ejemplo, los nervios. A ver, sí que es verdad que a cada persona le afectan de una forma, pero normalmente los nervios desencadenan hiperglucemia casi siempre. O sea, me acuerdo de un caso que me contó Serafín cuando estuvimos en el centro de investigación, en el CIBERDEM, vamos, Centro de Investigación de Diabetes y Deporte, que tenía una deportista que iba a competir, no sé si eran los 100 metros lisos o algo así, y que la pobre mujer siempre se ponía tan nerviosa, le producía tantos nervios la competición que le daba hiperglucemia siempre. Entonces, claro, yo en ese momento digo, vale, ¿y entonces qué hay que hacer? Y me dijo, nada. Dice, es que con saberlo ya vale, porque al final contamos con esa hiperglucemia que es el día de la competición y ya está. Y al final, ¿qué pasa? Que yo creo que el secreto está en tenerlo en cuenta y entrenarlo. Es decir, vale, pues esto me afecta de esta forma, pues vale, pues vamos a ver si existe alguna estrategia y si no existe, pues voy a ver cómo me puedo sentir más cómodo para realizar esta competición a gusto, porque al final sí que puede repercutir a la hora del rendimiento en la competición. Pero si simplemente es hiperglucemia, no pasa nada, porque además es verdad que en el caso de las hiperglucemias no es como las hipoglucemias. Eso es lo que te quería preguntar, pero yo creo que la gente entiende más o menos el problema de una hipoglucemia incluso en una persona normal, Sí. pero ahora mismo, claro, dices, bueno, ahora mismo, en verdad, para un diabético tipo 1, ¿por qué es tan importante estar en rango? Es decir, o sea, no pegar picos de hipoglucemia, hiperglucemia, intentar estar en normoglucemia lo máximo posible. Claro, es que al final igual muchas personas que nos ven dicen, bueno, ¿y qué más da? O sea, al final, ¿qué más da va a hacer así? Que es lo que también piensan muchos diabéticos tipo 1, que sobre todo que hacen entrenamiento de fuerza, en plan, pues bueno, pues yo solvento como puedo, y es como no. Al final, el estar en rango es cómo tú te sientes. O sea, al final son sensaciones. ¿Qué pasa? Que es verdad que en hipoglucemia tienes como muchísimos más síntomas y te encuentras muchísimo peor. Incluso puedes llegar hasta alucinaciones. O sea, alucinaciones, mareos, náuseas, vómitos, de todo. Ansiedad también por comer. En cambio, en una hiperglucemia es verdad que tienes que estar muy alto. Pues igual, yo qué sé, más de 200 es lo que suelen notar ellos. Dolor de cabeza, también pues eso, estás como muy pesado, muy cansado. ¿Qué pasa? Que es verdad que la hipoglucemia es como un poco, la sientes en el momento, pero la hiperglucemia a la larga es lo que es más peligroso, porque al final piensa que tienes todo el rato azúcar en sangre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tu cuerpo al final llega a un punto en el que es como que los órganos dejan de ser funcionales, porque al final tanto azúcar en sangre, al final es como todo deja de ser funcional. Aparte de eso, obviamente, el hecho de tener glucosa en el cuerpo constantemente, o sea, mucha glucosa, más de la debida, hace que, por ejemplo, pues las extremidades pues se te atrofien, porque al final por el cúmulo de glucosa pues eso puede desencadenar muchos problemas a nivel de patologías. En el ojo también, en el riñón, bueno, todos los órganos. Entonces yo creo que es tan importante una como otra. Es verdad que en el momento pues ellos prefieren estar a 300 que estar a 50 porque la sensación en el momento pues lo sienten más cuando están en hipoglucemia. Qué interesante, yo que estoy embobada. Pues María, si te parece, me gustaría ahora sacar un tema y es hablar de las ayudas ergogénicas en diabetes tipo 1. Ahora mismo, tú como nutricionista deportiva especializada en diabetes, ¿qué nos puedes decir respecto a las ayudas ergogénicas en diabéticos tipo 1? A ver, en cuanto a la evidencia científica, sí que es verdad que se ha visto que, excepto los nitratos, que al final la suplementación va en zumo de remolacha, y obviamente en ese caso sí que tiene hidratos de carbono, los demás que están evidenciados no repercuten en nada a las glucemias o a las personas con diabetes. Es decir, la creatina no influye para nada, la suplementación con proteínas, betalanina, bicarbonato, cafeína, no influyen para nada, ¿vale? Luego en el caso, por ejemplo, también de los BCAAs tampoco. Al final tenemos que pensar, o sea, a no ser que sean hidratos de carbono, no va a interferir. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en consulta utilizo mucho la suplementación con proteína
Con aislado, supongo. Sí, con aislado de suero. Es verdad, ahora comentaré una cosa, gracias Marta, que me acabo de acordar del aislado y el concentrado. Con el aislado de suero sí que lo utilizo un montón porque al final, ¿qué pasa? Que una persona con diabetes tipo 1 al final tiene su trabajo, tiene su vida y obviamente cuantas menos veces se tenga que pinchar, pues al final él va a estar muchísimo más cómodo por el hecho de que pues ya si te tienes que pinchar, pues te tienes que ir a otro sitio y ya pues joder, que es un pinchazo más. Entonces, claro, el hecho de poder utilizar como estrategia el aislado de suero, ¿vale? Hace que no te tengas que pinchar, además estés saciado y consigas ni que suba ni que baje tu glucemia. Obviamente también tienes que mirar a ver porque depende cómo sea tu trabajo. Sí, porque muchas veces me pasa que me dicen, jolín, pero si es que no he hecho nada. Y digo, dice, no he hecho nada y me ha dado una hipoglucemia. Y digo, vale, pero ¿en qué trabajas? Pues yo qué sé, soy camarero. Y es como, te das cuenta que es que ya solo por el hecho de moverte, es que incluso limpiando la casa te puede dar una hipoglucemia. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso sí que hay que mirar a ver, porque igual sí que sería interesante, igual, pues aparte del aislado de suero, pues meter un yogur, por ejemplo, que tiene media ración de hidratos de carbono, ¿vale? O sea que es, me explico, es bajito en cuanto a que no te va a subir mucho la glucemia. Entonces, me parece una estrategia muy interesante. Es verdad que lo que has dicho tú, aislado o concentrado. Vale, el tema del aislado y el concentrado, la diferencia es que el concentrado lleva muchos más hidratos de carbono que el aislado. ¿Qué pasa? Con el aislado, o sea, al final el aislado no corresponde ni a una ración. Me explico lo que es la ración, ¿vale? Por si alguien no me entiende. ¿Vale? Una ración se consideran 10 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Lo que considera una persona con diabetes se considera, vamos, a nivel europeo. En Estados Unidos creo que son 15 gramos, ¿vale? Una ración. Pero un poco más o menos para que esa persona sepa calcular cuántas dosis de insulina se tienen que administrar. O sea, más o menos sería como una unidad por cada ración, es decir, una unidad por cada 10 gramos de hidrato de carbono. Entonces, con el tema de las proteínas, es que no equivale, o sea, no sé si tiene por cada 30 gramos, por cada cazo de proteínas, no sé si tiene 2-3 gramos de hidrato de carbono, entonces es que no corresponde ni a una, o sea, no te tienes que pinchar ni una unidad de insulina, ¿vale? En cambio, en un concentrado ya es mucho más elevada la cantidad de hidratos de carbono, entonces en este caso ya sí que, igual por ejemplo en el caso que he dicho antes de que eres una persona que trabajas que tienes un trabajo, que te estás moviendo todo el rato y sí que vas a tender más a la hipoglucemia, pues igual en ese caso sí que también sería interesante meter un concentrado. O yo qué sé, o si por ejemplo vas a hacer deporte después de hacer el ejercicio, pues estaría guay, igual de camino a casa, pues utilizar ese concentrado en vez de aislado. Pero claro que hay que tener en cuenta que no, igual en una persona que no tiene diabetes, pues va a dar más lo mismo. Incluso le interesa más el tema del aislado porque al final lo que queremos conseguir es proteínas. Nos da igual, los hidratos de carbono ya los vamos a conseguir a través de la alimentación. Entonces habría que tenerlo en cuenta. Y nada, bueno, el tema de la suplementación, esto por un lado. Y luego sí que eso, el tema, o sea, yo por la experiencia que tengo, ni la creatina afecta ni ninguna otra ayuda ergogénica. ¿Ni siquiera la cafeína? Es lo que iba a decir. Sí que... Que conste que no, que ahora mismo estoy yo como vosotros. Es como, lo que pasa es que no es premeditado. La tengo aquí y le puedo preguntar de una. Lo que quieras. Pues, a ver, el tema de la cafeína, porque hace poco, bueno, estamos mirando a ver si publicamos un estudio Serafín y yo, porque el problema de esto es que yo lo estuve hablando con él un día cuando estábamos de prácticas, que es que no hay prácticamente nada. Porque yo sí que quería hacer una revisión bibliográfica de ayudas ergogénicas respecto a personas con diabetes tipo 1, deportistas. Y claro, me puse a buscar estudios y me encontré con que es que no había prácticamente nada, o sea, nada. Entonces sí que yo quería hacer una revisión un poco para, pues eso, reclamar un poco el que se hagan más estudios, porque yo creo que es muy, muy importante para una persona con diabetes que tenga esa seguridad
científica, o sea, esa evidencia, como igual que la tenemos con la creatina, que sabemos al 100% que si te suplementas con creatina no va a repercutir en tu salud, pues yo creo que una persona con diabetes es muy importante que sepa que no le va a afectar también. Porque claro, al final, pues eso, cuanta más evidencia, pues más seguro estás al suplementarte. Entonces, la única que encontré alguna cosilla interesante fue la cafeína. Que es verdad que sí que, o sea, lo único que hace la cafeína, o sea, ni te incrementa la glucemia, ni hace que te descienda la glucemia. Simplemente lo que te ayuda es a que tú notes antes la hipoglucemia. Entonces, al notarla antes... O sea, es una sensación subjetiva, o sea, la notas, aunque en sangre no tengas hipoglucemia. No. O sea, tú tienes la hipoglucemia, lo que pasa es que, claro, los diabéticos piensan que normalmente la hipoglucemia la suelen sentir, voy a decir un dato más o menos teórico, ¿vale? O más o menos lo que me suelo encontrar, la suelen sentir en 50, ¿vale? Pues tú estás o sea, tú ya en 70 estás en hipoglucemia. Vale, ya lo he entendido. Entonces, normalmente la sientes en 50, pues si te suplementas con cafeína, hay estudios, ¿vale? Tampoco puedo decir aquí que la evidencia es al 100%. O sea, seguramente hayan personas con diabetes que sí que les pasa y personas sin diabetes que no. O sea, perdón, personas con diabetes que no. Entonces, eso, lo que dicen los estudios es que lo notas antes. O sea, la sensación de hipoglucemia te viene antes, entonces es como, vale, estoy en hipoglucemia, porque claro, obviamente, o sea, tú estás entrenando y no estás todo el rato pendiente, o sea, bueno, sería lo suyo, que estuvieses pendiente, pero no estás todo el rato. Al final también, como te conoces a ti mismo, o sea, una persona con diabetes se conoce, pues al final te guías un poco también por sensaciones. Entonces, claro, que tú tengas la sensación de que estás entrando en hipoglucemia mucho antes de lo que lo tendrías sin tomar esa cafeína, pues hace que la puedas prevenir antes. ¿Sabes? Qué guay, qué interesante. Bueno, la verdad que ha sido una buena charla de diabetes tipo 1. ¿Te gustaría añadir algo más, María? Nada, básicamente decir que al final, pues sobre todo me gustaría transmitir tranquilidad a las personas con diabetes tipo 1, que si quieren hacer fuerza, que hagan fuerza, porque al final eso es salud. Que se puede controlar perfectamente, que al final es utilizar estrategias, que sobre todo se tomen las cosas con tranquilidad, porque yo lo que me encuentro es que le produce pues mucho agobio, muchos nervios, obviamente, o sea, partimos de algo que no es fácil de gestionar y jolín, que cada uno necesita su tiempo para aprender a gestionarlo y aprender a llevarlo, pero sobre todo eso, que se lo tomen con mucha tranquilidad y si pueden conseguir al final buenos profesionales que estén supervisando y ayudándoles a crear esas estrategias, pues mejor que mejor porque les van a facilitar mucho las cosas. Entonces, pues sería un poco eso. Y nada, yo básicamente por eso quería traer a María aquí, porque yo la verdad que, bueno, las dos hicimos juntas el máster de nutrición deportiva y es la única persona en el mundo, junto a Serafín Murillo, que conozco, dietista nutricionista, que esté especializado en diabetes, pero ya no especializado, sino que le apasiona, y creo bueno, que lo puedo mostrar en este, Ojalá que sí. en este podcast. Y o sea, yo he llegado al punto de que a lo mejor alguna vez me ha entrado un diabético tipo 1 y directamente se lo he mandado a ella porque digo, mira, es que la capacidad que hay que tener porque obviamente siempre se puede ayudar a una persona con diabetes tipo 1 porque a comer bien, si eres cualificado, estás cualificado, puedes hacerlo, pero el entender sus glucemias, todo lo que ha explicado María es súper complicado y la verdad que me parece increíble. Pues nada, Diabeto Nutri, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, espero que a la gente le haya gustado y que también pues si hay alguien pues diabético tipo 1 y le interesa esto, podéis encontrar a María en redes sociales, dejaremos por aquí su contacto y también un poco pues a cualquier persona de las ciencias del deporte, porque también por ejemplo María también pacientes que los lleva trabaja en contacto con los entrenadores que los llevan
Y Sí, al final yo creo que es muy importante, igual que las personas que no tienen diabetes, pues el hecho de que haya comunicación entre profesionales, porque al final te va a facilitar mucho el trabajo. Y en personas con diabetes mucho más, porque al final como que puedes utilizar la estrategia de la nutrición y la estrategia del deporte, que es maravilloso. pues ahí está, pues nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias por venir, María. Muchísimas gracias a ti. Aunque bueno, vivimos juntas y ha sido fácil convencerte. Muchas gracias.